Hola amigos, hola amigas, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda como de costumbre Sergio Marín Cornavaca. Espero que todos estén bien y sean todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a conversar con nuestro buen amigo, el doctor Edgar Parrales Castillo, que ya se encuentra enlazado. Le vamos a dar la más cordial bienvenida después de esta ausencia en el programa, forzados pues por mi enfermedad. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Un gusto, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Alegre de que te lograste recuperar de tu enfermedad y que todo sigue, digamos, como normal, ¿verdad? De manera que muy complacido. Gracias, Edgar. Habíamos determinado un tema sumamente importante y de actualidad para conversar con vos este mediodía, y es lo que está pasando con la empresa privada. Mucho se ha especulado sobre el objetivo que Ortega tuvo para encarcelar, primero secuestrar y después judicializar a escondidas de todo proceso legal, ¿verdad? Contraviniendo toda norma jurídica, al señor Michael Healy y al señor vicepresidente de apellido Vega, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la lectura que se está haciendo de este último hecho de represión de la dictadura? Por un lado, en el sentido del secuestro y aprehensión de estos dos personajes, pero ¿cómo queda el COSEP? Vamos a abordar más adelante el tema de cuál debe ser el papel de los empresarios privados, del gran capital, de cara a este llamado que ha hecho Ortega a través de sus operadores políticos sobre un futuro diálogo una vez que él haya obtenido, entre comillas, la presidencia de la República. Te escuchamos, Edgar. Bienvenido nuevamente. Bien, gracias, Sergio. Pues mira, en realidad que ha sido una sorpresa para todo el mundo la captura de los señores Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del COSEP, del Consejo Superior de la Iniciativa Privada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué están apresando a estos señores? El gobierno saca unas excusas o unas explicaciones. Bueno, en primer lugar, que resulta realmente molesto e incómodo que la fiscalía los llama a declarar, sin decirles sobre qué. A Healy lo cita para en la mañana y a Vargas para en la tarde. Llega Healy, desde la noche anterior, sus respectivos domicilios estaban, digamos, custodiados por agentes de la policía en la parte exterior de su residencia, y cuando Healy sale para la fiscalía van detrás de él dos motos, ¿verdad? De la policía con un hombre segundo asiento o con arma. Llega, entra y le dicen que le reprograman pues la cita para en la tarde. Sale, no da declaraciones y cuando va en camino, los mismos que lo van custodiando, más una camioneta que lo esperaba en el camino, lo echan preso y según dicen, con violencia, ¿verdad? Lo mismo después, poco después, la misma policía saca un comunicado diciendo que han detenido también a Álvaro Vargas. A ambos antes de la cita con la fiscalía. Entonces uno se pregunta, ¿qué papel está jugando la fiscalía en esto? Si la fiscalía no sabe lo que la policía está haciendo, digamos, de lo más elemental que a la fiscalía le reclame a la policía por qué están haciendo esto si estos señores están citados a venir aquí a declarar. Si la fiscalía se quedó callada, eso es un síntoma o muestra de que la fiscalía estaba en plena coordinación con la policía para hacer lo que hicieron y que la invitación a ir a declarar era no más que un pretexto, ¿verdad? Para hacerlos llegar y para apresarlos en el camino. En todo caso, ¿por qué los apresan? Según el comunicado de la policía, dos tipos de acusaciones les hacen. Una acusación que está relacionada con el lavado de dinero, activos y otros bienes, ¿verdad? De acuerdo pues a lo que establece tanto el Código Penal, artículo 282, como lo que está establecido en la ley 977.
Y la segunda acusación, que es atentar contra la soberanía y otras sartas de cosas, que está contemplado en la ley espuria 1055, ¿verdad? Fíjense que esta ha sido prácticamente la misma acusación que han hecho básicamente a todos los casi 40 personas que han detenido en los últimos 4 o 5 meses. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si los están acusando de lo mismo, no los apresaron antes y los apresan ahora? Si estaban haciendo la misma acusación. Entonces, el hecho de la captura tardía hace, digamos, crea muchas conjeturas y muchas, digamos, interrogantes. Porque entonces uno ve que algo se quiere el gobierno al estar, digamos, descabezando al mayor organismo que aglutina a los empresarios de Nicaragua. Entonces uno dice, y más que viene lo siguiente, el segundo vicesecretario o vicepresidente es el señor César Zamora, que es el presidente de la Cámara de la Energía o algo por el estilo, ¿verdad? El señor César Zamora ha sido, digamos, público que ha estado proclive a la política del gobierno. Primero, cuando se dio, digamos, la iniciativa de la ley del canal, del Gran Canal, él no solo estuvo de acuerdo, sino que integró a la comitiva nicaragüense oficial que fue a China a hablar, ¿verdad? Después ahora, después del 18 de julio, que se rompió ese acuerdo de consenso que tenía el gobierno con los empresarios, se le ha visto a él insistiendo en que se vuelva a dar el diálogo gobierno-iniciativa privada, lo cual lo hace aparecer como una persona pues inclinada hacia el gobierno, hacia las políticas del gobierno. Entonces uno se pregunta, si él es la persona que sucedió al vicepresidente, aunque sea temporalmente, esto lleva a una lectura, como que el gobierno está preparando el terreno para después de las elecciones, disque llamadas elecciones que no lo son, ¿verdad? Empezar ese famoso diálogo de que ellos han hablado con los sectores de la población. Nada mejor que tener el Consejo, en la presidencia del Consejo Superior de la Iniciativa Privada, a una persona que está inclinada hacia el gobierno, ¿verdad? Fíjate que este es una conjetura, un análisis que hace mucha gente, ¿ya? Porque ¿qué es lo que necesita el gobierno? Sabe que el gobierno que internamente no va a tener la votación que quiere. Va a haber una mayoría de abstención y de no voto, ¿ya? Pero a ellos les interesa enfrentar esa posición que ha asumido la comunidad internacional de declarar que como el frente del gobierno no hizo todo lo que se le demandó para garantizar unas elecciones transparentes, limpias, creíbles, sino que hizo todo lo contrario, no sacó a la gente de la cárcel, a los precandidatos a la presidencia, canceló partidos políticos, hizo unas reformas más bien que se pueden considerar contrarreformas de la ley electoral y nombró como nuevos integrantes del Consejo Supremo Electoral solamente a gente de su partido, ¿verdad? Cosa que era uno de los puntos en que se les exigía enfáticamente que el Consejo Supremo Electoral estuviera integrado por gente apartidaria, ¿verdad? Entonces ellos saben, la comunidad internacional les ha dicho, no vamos a desconocer estas elecciones y lo que resulte de ellas lo vamos a declarar ilegítimo. Entonces ellos van a hacer su elección porque la van a hacer. Va a salir electo Daniel Ortega, pero ellos van a tener que enfrentar a la comunidad internacional. Para ello entonces necesitan crearse un clima favorable en Nicaragua, ¿verdad? Van a convocar a un diálogo. ¿Con quiénes? Bueno, Daniel Ortega dijo un diálogo así nomás, lo dijo en enero de este año y lo dijo ahora recientemente. Diputado Gutiérrez, Guálmaro, de la sandinista, ya dijo hace rato que el diálogo iba a ser pues con gente que esté de acuerdo, que va al diálogo, ¿verdad? Y un comentarista o analista pro gobierno dijo que lo más lógico era que el diálogo fuera con los partidos que participen en la elección. Entonces, si analizamos eso, tenemos que entender primero, un diálogo solo con los partidos que participaron en la elección no sería nunca un diálogo. ¿Por qué? Porque toda esa gente está totalmente de acuerdo con el frente
le está haciendo el juego al Frente Sandinista. Los 4 partidos que van a nivel nacional, aparte del Frente, le están haciendo el juego al Frente, ¿verdad? Una pregunta, Edgar. Una Sí, pregunta del escenario. Ajá. Supongamos, ¿verdad?, que como está previsto, porque por la víspera se saque el día, Ortega, por ejemplo, ya tiene mensajes concretos de la Unidad Europea, está prevista una sesión de la Organización de Estados Americanos, me parece que el 10 y el 11, ¿verdad? El 10, y entonces va a ser determinante ahí, porque yo creo que va a haber congruencia por parte de esta Asamblea General de la OEA, ¿verdad? Que no va a desdecirse de lo que pasó en la última reunión de la Asamblea. De tal manera que va a haber ahí un pronunciamiento más fuerte y una especie de condena. Es cierto que eso no va a hacer temblar a Daniel Ortega, pero va a crear un clima de ilegitimidad que lo otorgue el pueblo de Nicaragua con los portazos que le den a esa farsa electoral del 7. La pregunta es, ¿legitimaría a Daniel Ortega el hecho de que estos nuevos empresarios, es decir, esta nueva representación jurídico formal del señor Zamora en el COSEP, eso le daría legitimidad a ese diálogo de Daniel Ortega? Bueno, mira, ese es el propósito de Ortega, ¿verdad? Que llegue a conseguirlo es otra cosa. En el fondo, la idea es que ellos dialogar con una gama de sectores, ¿verdad? Entre los cuales irían, por ejemplo, un COSEP condicionado y supeditado, entre los cuales irían sindicatos que ya los tiene controlados, entre los cuales irían comerciantes independientes que han surgido y se han enriquecido a la sombra del gobierno, o sea, algunos sectores religiosos traidores de la fe, ¿verdad? Y luego algunos sectores de sociedad privada que se presenten como sociedad privada. ¿Por qué? Porque él va a usar la excusa, es decir, miren, un amplio abanico de sectores de la sociedad nicaragüense apoya la elección y por lo tanto no podemos aceptar que la comunidad internacional diga que esta votación o esta elección ha sido ilegítima, cuando el pueblo de Nicaragua, desde sus distintos sectores, nos está legitimando, ¿verdad? Más o menos por ahí creemos que va la lógica del propósito de ellos. No lo van a conseguir, porque a los nicaragüenses no lo van a convencer, aunque hicieran todo ese tramado, al pueblo nicaragüense no lo van a convencer, menos a la comunidad internacional. El COSEP está conformado por distintas cámaras. Claro, la Cámara 14 de Comercio, cámaras. la Cámara de Industrias, la Cámara de Turismo, etc. Yo tengo información, y así lo dije ayer, que hay una fuerte oposición a este diálogo con el gobierno de parte de un gran sector del empresariado que no está necesariamente aglutinado en lo que se conoce como el gran capital. Esto significaría, sin embargo, pues una especie de chantaje sobre estos otros sectores, porque no tienen margen de movilidad, es decir, no toman decisiones soberanas porque están amenazados, chantajeados, pende sobre ellos una espada de Damocles. ¿Cuál sería? Y esto vamos a ir al terreno de lo ideal, de lo paradigmático. ¿Cuál sería la posición que deberían de adoptar estos empresarios que no van a aceptar este diálogo, pero que van a sentirse forzados a participar? Bueno, mira, una cosa es el propósito del gobierno, otra cosa es la actitud que tomen los empresarios en general, no solamente los del COSEP, ¿verdad? Porque además, como dice, son 14 cámaras en el COSEP. Si bien ahorita tienen como presidencia de la Confederación o del Consejo Superior, no quiere decir que todos estén de acuerdo, porque fácilmente va a haber un buen número de cámaras que van a decir no. Entonces, lo que está el gobierno es tratando de paliar la situación, tratando de ver cómo se filtra y cómo obtiene, digamos, una respuesta favorable. Habrá que verse. Por otro lado, si no lo consigue, ahí va a haber una disgregación. Ahí puede ser que algunas cámaras o algunos sectores se vayan al diálogo y otras no, que yo consideraría que la mayoría no. Porque mira, desde el 18 de abril del 2018, la iniciativa privada rompió con ese diálogo de consenso con el gobierno, ¿verdad?
y asumieron una posición en pro de los derechos humanos, de las libertades, de la justicia y de la democracia. Y han estado manteniéndose allí firmemente, ¿verdad? Si ellos todos como grupo, como Consejo Superior, se fueran a ese diálogo, mal harían. Harían una imagen que prácticamente los desacreditaría totalmente. Algunos podrán irse, pues porque tienen la libertad de hacerlo, pero ya no serían como COSEP, serían como cámara tal o como empresario tal, o lo que fuere, ¿verdad? Claro, al gobierno lo que interesa es tener un abanico representativo de distintos sectores para poder decir al mundo, aquí está el pueblo de Nicaragua dándome el aval a mi elección. ¿Ya? Obviamente que va a tener un rechazo mayoritario tanto del pueblo como de la comunidad internacional, pero él va a tratarlo. Yo estoy seguro que la mayoría de los empresarios, y me hablo de los empresarios organizados, de los empresarios serios, le van a decir que no. Le van a decir que no porque ya han tomado una posición de principio de cara a la crisis y de cara al problema de Nicaragua, ¿verdad? Porque saben que con paliativos y con pantallas no se soluciona la crisis que está planteada en Nicaragua. Tiene que haber soluciones de fondo, soluciones radicales para que verdaderamente aquí haya un cambio verdadero, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como está planteada la cosa. Yo estoy seguro que va a tener un fracaso al respecto de pretender que la comunidad general nicaragüense lo apoya. ¿Qué me decías? Déjame plantearte el siguiente escenario. Suponete que en efecto, en esa acción que estás planteando de los empresarios, pues ahí quedan en un segundo plano y calladitos, a shoto voce, porque penden sobre ellos, ¿verdad? Expropiaciones, el agente económico de la DGI, de la DGA, penderían sobre ellos la amenaza de que hasta de robos, ¿verdad? Simulados. Hay una serie de gamas que el orteguismo puede aplicar sobre los empresarios que puedan, digamos, adoptar una posición patriótica. Y entonces, en esa disgregación, el silencio va a tener mucho que ver en esto. Y entonces vamos a ver, pues, a un sector representado por el COSEP con el señor Zamora a la cabeza, diciendo, pues, que aquí, en aras de la paz, ¿verdad? Se llama, pues, a un diálogo, ¿verdad? No se ha pronunciado el COSEP sobre los presos políticos, no se ha pronunciado sobre sus directivos presos. La actitud, sí, de la comunidad internacional que ya está planteada va a suponer mayor presión por parte de los congresistas para que se dé la ley Renacer y para que se aplique, por ejemplo, los instrumentos jurídicos que tendría la administración Biden sobre el NICAAX, que está vigente. Vos ves que ese escenario de estos actores internacionales puedan presionar lo suficientemente a Ortega como para hacer que los empresarios reflexionen sobre el papel histórico que tendrían que jugar en ese momento crucial después de noviembre. Pues mire, yo creo que la situación va a ser definitoria. Allí cada quien va a demostrar si verdaderamente es una persona de principios o un sector de principios y de valores o un sector voluble que, digamos, se inclina hacia donde está lo más favorable, lo más cómodo, ¿ya? Eso nos va a permitir conocer a cada quien como es. Es decir, el que tiene verdaderamente actitudes patrióticas y el que es un aprovechado y un oportunista. Por lo que respecta a la comunidad internacional, yo te digo también, ellos han dicho, bueno, no lo vamos a reconocer al gobierno, lo vamos a declarar ilegítimo. Entonces yo pregunto, ¿hasta dónde van a llevar esa actitud? Porque si lo declaran ilegítimo, ¿qué sentido tendría que tengan las representaciones diplomáticas en Nicaragua? ¿Ya? O no sé cómo lo combinarían, no sé, en realidad no sé cómo lo combinarían. Porque si las representaciones diplomáticas siguen aquí y lo declararon ilegítimo, hay una incongruencia, hay un contrasentido en ello. Eso lo tendrán que decidir. Bueno, en ese sentido yo recomendaría leer un artículo de Confidencial que habla precisamente sobre eso. Me pareció extraordinario este trabajo periodístico, donde dice, ¿verdad? Consulta con algunos expertos que hay dos niveles de representación de los países. Por un lado está el Estado, con el cual se mantienen relaciones diplomáticas, y por otro lado está el gobierno.
Aquí lo que estaría en entredicho es el gobierno de Daniel Ortega, pero no la Claro. relación de Estado. De tal manera que podríamos entrar en un proceso, ¿verdad? Y en eso es importante aclarárselo a nuestro público, que Daniel Ortega, el 8-9, incluyendo la resolución o los comentarios que puedan haber de la Asamblea de la OEA planteada para el 10 de noviembre, ahí va a ser contundente. Ahí también vamos a saber a qué nos atenemos, porque pueden haber, ¿verdad?, una gran condena de los estados y de los gobiernos de diversas partes del mundo en contra del gobierno de Daniel Ortega, pero no así del Estado. Entonces ellos podrían mantener la representación totalmente legítima, y esto que no nos agarre por sorpresa, porque puede ser así. Pero Sí. la pregunta importante es cómo va a accionar la comunidad internacional en términos de sanciones, individuales, que ya se ha dicho que van a haber, y en términos de sanciones país. Por ejemplo, la aplicación de la norma jurídica del CAFTA, que puede afectar a un fuerte sector de nicaragüenses, sobre todo a los empresarios. Podrían haber sanciones para un grupo de empresarios que están coludidos con el gobierno de Daniel Ortega. Ahí está planteado el escenario. Escucho tu lectura. Bueno, pues mira, realmente que puede suceder de todo eso, porque, por ejemplo, la OEA el gobierno de los Estados Unidos tiene base, hay un artículo ahí que le da base para romper la relación comercial con Nicaragua en los términos favorables para Nicaragua que están en el CAFTA, ¿verdad? Y eso pues obviamente, mira, todas estas decisiones causan no solamente daño al gobierno, sino también a la población, porque, por ejemplo, en el marco del CAFTA están todas estas empresas de la zona franca que aglutinan algo así como a 150,000 trabajadores, ¿verdad? Al no darse esa, digamos, esa concesión generosa, bondadosa de dispensa de impuestos, el ingreso de los artículos nicaragüenses a Estados Unidos, esas empresas pueden decir, bueno, aquí no tenemos nada más que hacer y cerramos. Y puede afectar, pues, digamos, a muchas familias nicaragüenses. Algo parecido puede suceder con el ADA de la Unión Europea, porque los europeos están presionando fuertemente también en contra del gobierno y pueden llegar al extremo de cancelar el ADA con Nicaragua, ¿verdad? Pueden hacerlo, eso dependerá de ellos, pues. Pero por las voces que se están escuchando, ya no solamente un diplomático o un diputado Bauzá como individuo, sino que ya el mismo representante de la Unión Europea, el señor Borrell, en nombre de la Unión Europea, lo ha dicho. Lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de España. Lo han dicho el ministro de Relaciones de la Unión del Reino Unido. Entonces es posible que ellos, es de esperarse, pues, que ellos vayan a tomar decisiones más drásticas, que inevitablemente en alguna medida afectan también, al afectar a la economía, afectan al pueblo, porque el ADA beneficia a toda una serie de sectores productores que importan sus productos a Europa, ¿ya? Y al afectar estos productores, prácticamente pierden esos beneficios, y al perderlos pierden sus trabajadores también. O sea, es casi como inevitable que sectores del pueblo van a tener que sufrir las consecuencias de esto. Por más que los gobiernos extranjeros y las organizaciones extranjeras digan que están tratando de sancionar, procurando no afectar al pueblo. Pero inevitablemente, si llegan a esas decisiones, va a haber alguna afectación. El punto está que ellos valoren hasta qué punto es útil e importante y necesario, y hasta qué punto no, ¿verdad? Y cada quien medirá sus decisiones. Como vos decís, no se rompe con el Estado, se rompe con el gobierno. Pero desgraciadamente en Nicaragua, porque el Estado, ¿qué cosa es? El Estado es un ente de razón, es una creación jurídica. El Estado lo comprenden el territorio, la población, el sistema legal y las autoridades. Pero si las autoridades están en contra, están recibiendo la investida desde fuera, ¿verdad? No van a querer tener que haya una representación diplomática aquí en Nicaragua. Va a haber un problema bien difícil. No va a tener tampoco los otros países representaciones ante el pueblo, porque el pueblo está prácticamente representado por el gobierno. Hay una cosa difícil allí, ¿me entiendes? Pero habrá que ver, pues, cómo lo solucionan y hasta dónde llegan. Por lo que toca a Nicaragua internamente, lo importante va a ser que se va a medir la calidad de actitudes de cada quien, ¿verdad?
Se va a ver quiénes son, digamos, verdaderamente firmes e indeclinables, se va a ver quién es voluble y se va a ver quién es verdaderamente una gente o sectores, digamos, que únicamente van en pos del interés, en pos de del estómago, ¿verdad? En pos de razones meramente materiales y no de aquellos valores que fundamentan la coexistencia de un país en crecimiento en eso, en valores, en democracia, en libertad, en justicia, en todo eso, que es lo que estamos necesitando. Entonces, pero sí, que puede el gobierno convencer a algunos sectores, sí lo podrá, tiene forma y modo. Pero entonces vamos a ver si la resistencia es mayoritaria, el propósito del gobierno le fracasa. Le fracasa Okay, y se convierte en un circo. déjame leer algunos comentarios de la gente que nos está siguiendo en vivo. Dice Renault López, creo que la empresa privada en Nicaragua está embarrada con los Ortega, tal vez no toda, pero los millones de Venezuela sí hicieron efecto. Dice Mauricio Mali Rivas, que está, bueno, nos manda un saludo especialmente a vos, Edgar. A Alvarita Libre dice, qué alegre ver nuevamente a nuestro estimado Sergio Marín. Nos hacía falta tu entrevista. Muchas gracias, estimada Alvarita. También dice Jürgen Rafael Córdoba, un gran gusto saludar a mi estimado Sergio Marín. Bueno, quiero entrar también a, bueno, dice Jean Paul del Río, Nicaragua. Ni la OEA ni la Unión Europea van a reconocer la farsa electoral de los Ortega Murillo. Sigue diciendo que sin el reconocimiento de la OEA, los organismos financieros, aunque tengan influencia comunista, no van a poder salvar al nuevo periodo de Ortega Murillo. Se les tendrá que cerrar el grifo del financiamiento. Una buena observación que nos hace Jean Paul del Río. Por otro lado, René López dice, ¿cuál diálogo? Ya no engaña a la comunidad internacional. Y estas son percepciones que nuestros seguidores tienen y yo creo que en base a esa percepción, pues es parte de la realidad que estamos viviendo. Dice Sandra Salinas, el COSEP siempre ha estado a favor del régimen comunista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nunca escuchó al pueblo que a gritos pedía en el 2018 paro nacional. Bueno, le responde Jean Paul, si el COSEP le hubiera golpeado fuerte la mesa a Ortega, otro gallo nos cantara. El COSEP tuvo miedo de poner a prueba su poder como sector empresarial cuando se le pedía a gritos un paro nacional. Fueron muy condescendientes con la tiranía. Lo que deduzco es que Ortega los tenía o los tiene bien prensados con la plata venezolana. Hernán Moya Zelaya dice, aquí la única salida es la armada, no hay más, somos cientos de miles. Una opinión que respeto, pero que no comparto en este momento, pues debemos de ser sumamente francos. Sandra Salinas dice, si el COSEP hubiera escuchado al pueblo nicaragüense, con un paro nacional, ya Daniel Rosario Murillo estuvieran en Guantánamo con su uniforme anaranjado pagando por todos los crímenes de lesa humanidad. Jorge Úbeda, ¿será que Mr. Hill y Mr. Vargas mantienen la misma opinión con respecto al estruendoso silencio del COSEP? Una buena pregunta, Jorge Úbeda. Bueno, Edgar, yo quiero dejarte planteada una pregunta. Vos estás diciendo que va a haber una necesidad, que el pueblo de Nicaragua va a observar cuál es la actitud, ¿verdad?, de estos empresarios y de estos sectores que supuestamente podrían asistir al diálogo convocado o anunciado por Ortega, porque no lo ha convocado. ¿Cuál va a ser la reacción del pueblo de Nicaragua frente a estos esquiroles empresariales? Es decir, la actitud del pueblo, ¿verdad?, puede ser firme frente a los negocios de los colaboracionistas. Es decir, aquí puede haber un embargo, por ejemplo, al azúcar producido por Pelas. Puede haber, y lo digo con toda claridad, un embargo al consumo del ron producido por Pelas, si acaso Pelas se presta a ese juego. Es decir, aquí el instrumento, y que no vayan a creer que el pueblo no tiene instrumentos, el pueblo tiene mecanismos para accionarse y mostrar su rechazo y su rebeldía. Te escucho. Bueno, de hecho el pueblo ya lo ha demostrado en ciertas áreas, por ejemplo, en que Petronic tuvo que cerrar toda su gasolinera porque el pueblo no le estaba comprando.
¿verdad? Como una medida de rechazo, digamos, al involucramiento de Petronic en todo, digamos, esa trama corrupta de enriquecimiento de los Ortega Murillo y su gente. Algo puede pasar así con aquellos sectores de la empresa privada que se presten al juego. Porque mira, yo tengo cierto convencimiento que va a haber muchos empresarios dignos, muchos empresarios firmes y que van a azucar con el pueblo, ¿verdad? Allá el que no lo haga se va a retratar, se va a poner en evidencia y a eso va a hacerse su selfie histórica. Ajá, exacto, a eso el va a pueblo hacer le va a cobrar. su selfie histórica y se les va a pasar la cuenta. Exactamente. Eso es lo que va a hacer el pueblo, ¿ya? Le va a pasar la cuenta desde el punto de vista económico y no lo va a marginar definitivamente, ¿ya? Pero sí creo, fíjate que inclusive va a ser interesante la actitud que tome el señor Zamora, porque si él, por ejemplo, soca con una posición vertical a favor, digamos, de las posiciones del pueblo, él reivindica la imagen que la tiene así un poquito como condescendiente con el gobierno, ¿verdad? Porque puede ser que sea una imagen un poco, digamos, injusta y que él haya cambiado y que él esté en la disposición de acompañar al pueblo en su lucha. Puede ser, vamos a verlo. Esa es la tesis de Luciano García, que acá en Costa Rica dio declaraciones a Lucía Pineda de 100% Noticias, donde decía que él personalmente conoce el pensamiento y la actitud de César Zamora con relación al gobierno. Entonces, eso también abre una posibilidad de una posición digna. Es más, Chanito García, como le decimos cariñosamente, adelantó, pronosticó que el próximo preso o secuestrado político podría ser César Zamora, según Chanito. Podría ser. En la búsqueda de cómo darle el brazo no lo estamos deseando, no lo estamos deseando, estamos citando declaraciones oficiales que dio Chanito García al medio 100% Noticias. Es que podría ser, Sergio, en la búsqueda de buscar cómo doblarle el brazo al COSEP y no lo consigue, con el tercero lo va a buscar con el cuarto o con el quinto y así va a ir sucesivamente, ¿no? Pero habrá que ver si el COSEP en todo, como un cuerpo colegiado en grande, se presta a esa situación y no se pone firme y serio con relación a eso, ¿verdad? Ahí hay personas de buen talante, ahí hay personas de dignidad, de carácter, de honestidad, que están dispuestas, digamos, a luchar la lucha del pueblo, la lucha por salir de esta miasma. Ok, en términos digamos, de referencias históricas, ¿cómo valorás vos la posición que el COSEP de esta década que nos ha tocado vivir a los nicaragüenses ha tenido con relación al COSEP que vivió la etapa antisomocista y al COSEP que vivió la etapa antidesmanes de la revolución sandinista en la década de los 80? ¿Qué diferencias y semejanzas vemos en ello? Bueno, realmente la imagen que nos dio el COSEP en tiempos de Somoza, al finales del tiempo de Somoza, y el COSEP en tiempos de los años 80, es una imagen que dista bastante actualmente de la imagen que el COSEP nos ha dado actualmente. Pero el COSEP tiene la oportunidad, la grandísima oportunidad de reivindicarse ante el pueblo. Tiene la oportunidad de llegar a tener las actitudes que tuvo un Roberto Terán, presidente del COSEP, ¿verdad? En aquellos años. Tiene la oportunidad de convertirse en un consejo de cámaras de empresarios que verdaderamente responden a los intereses del pueblo y están por el pueblo. Digamos, la clave está en ellos mismos. Y ahora que estamos a partir del 7 de noviembre es cuando todo el mundo va a saber definirse, cuando todo el mundo va a demostrar lo que verdaderamente es. Y así veremos si hay un concepto que se reivindica, que crece ante la imagen, como imagen ante el pueblo, ¿verdad? O un concepto que se hunde, digamos, en el desprestigio. Muy bien, Edgar, muchas gracias por tu tiempo. Espero que te estés cuidando tu salud. Espero que no tengas motorizado cerca de tu casa y espero que, pues, que Dios te bendiga, ¿verdad? En medio de esta tribulación que estamos pasando en Nicaragua. Sí. Saludos a tu familia. Espero que estés bien. Un placer, Sergio. Gracias. Igualmente.
muy complacido de ustedes, haber participado. muchas gracias, Edgar. Espero que estés conmigo la próxima semana, el día martes, como de costumbre. A ustedes, amigos, seguidores de la Mesa Redonda, ahora sí yo les voy a pedir enfáticamente que nos ayuden a vencer el cerco que la dictadura trata de imponerle a la prensa independiente de Nicaragua. Hay que compartir este video, no por razones económicas, sino porque necesitamos esclarecer, ¿verdad?, toda la desinformación que los aparatos de propaganda de la dictadura hacen en contra de nuestro pueblo y en contra del futuro de Nicaragua. Llegó la hora de empezar a compartir todas nuestras ideas para que, inclusive en la base del orteguismo, que ya le queda poco, pero es importante dotarlos de elementos de raciocinio. No queremos que piensen igual que nosotros. Lo más importante es que piensen. Muchas gracias, estimados. Espero que estén muy bien.